Hola, esta es una nueva bitácora. Esta es una nueva bitácora de Pictopía. Me gusta tener el ojo en sombra. Es como si estuviese despachado, ¿no creen? El tema de hoy tiene que ver con, o versará, o lo enfocaré al tema de el cerebro. ¿Por qué el cerebro? El cerebro es un órgano que a mí, personalmente, bueno, a mí es personalmente, es como cuando dicen opinión personal, es porque la opinión es de uno, de quién más va a ser. Entonces yo creo que, bueno, pleonasmo se llama esa construcción de frases que tiene que ver con la repetición de algunas cosas. El cerebro, porque me gusta mucho el cerebro y es algo que yo no entiendo y nosotros no logramos entender cómo una masa de células, bueno, nosotros también somos una masa de células, pero cómo una masa de células puede de alguna forma generar todo lo que nosotros somos, porque nosotros somos el organismo, pero también somos el cerebro. Y es decir, ¿es el cerebro el que ordena al organismo? Yo soy el cerebro, yo soy el organismo, pero yo a su vez soy yo. ¿Y dónde está ese yo? Si a mí me preguntan, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son? Ustedes me responden. Y esa respuesta obedece a de dónde surge. Porque ustedes son lo que piensan o somos el espacio que ocupamos, el volumen que ocupamos en el espacio. Es el cerebro. Finalmente es donde se encuentra la conciencia. Y la conciencia es lo que en el fondo somos. Por eso a mí me llama mucho la atención. El cerebro. Me gusta el funcionamiento del cerebro. Creo que es uno de los órganos, sino el órgano que nos permite y nos diferencia de los demás animales. Por eso estamos en el tope de la escala tanto evolutiva como alimenticia, como de la clasificación que ustedes quieran. Pero al margen de esas consideraciones, vamos a hablar acerca de 14, 15, no sé, de algunas esto de hacer top. Yo creo que BuzzFeed, desde que empezó a publicar artículos numerados, ya todos caen en lo mismo. Ya no podemos hablar acerca del cerebro, sino tres cosas acerca del cerebro, como que BuzzFeed, el sitio, nos condicionó la forma en expresar la información, ¿no? Lo cual es bastante lamentable. Es al hecho de que vamos a ver el tema de algunas características del cerebro. ¿Se han ustedes detenido a pensar alguna vez cómo funciona el cerebro? ¿Qué es lo que le da vida al cerebro? Porque nosotros nos da vida, por ejemplo, no sé, el corazón, la sangre que bombea, la respiración, el intercambio de gases. Pero ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo es que pensamos? ¿Y cómo pensamos que pensamos? Es algo que es muy curioso. Nosotros somos los únicos que tenemos la habilidad de pensar acerca de nosotros y de pensar cómo pensamos acerca de nosotros. Pero nos vamos a ir con algunas características del cerebro. Por ejemplo, el cerebro del hombre pesa aproximadamente 1 kilo 300 gramos y el de la mujer 1 kilo 200 gramos. Lo que quiere decir es que un cerebro más grande no correlaciona o no tiene correlación con una mayor inteligencia. Porque después de todo, si lo pensamos, Einstein, su cerebro pesaba 1 kilo 200 gramos. No es que nosotros seamos lo que somos por el peso del cerebro. Lo otro que también es como curioso es el hecho de que me recuerda a la película The Matrix, la Matrix, o como ustedes quieran, es que nuestro cerebro genera electricidad, y tanta electricidad como una ampolleta de 25 watts. Lo curioso es que el cerebro sí funciona con electricidad. El cerebro está compuesto por neuronas, y las neuronas se comunican con sinapsis, y la sinapsis es el intercambio de impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos liberan ciertas sustancias, y esas sustancias nos hacen pensar, sentir,
no generan el ánimo y ese tipo de cosas. Solamente algunos, un bajo porcentaje de la población presenta sinestesia, es decir, tienen esta capacidad, por un daño cerebral, una capacidad de oír, escuchar colores, respirar palabras o ver los conceptos en una, como en el espacio. Es raro. O sea, esto se descubrió en el siglo XIX y es una mezcla de los sentidos, una condición que mezcla los sentidos. Y la sinestesia es originada por una falla técnica, por un daño cerebral. Muchas personas presentan sinestesia desde muy temprano. No sabemos tampoco por qué soñamos. Algunos sostienen... Es que, a ver, hay algunas... Hay algunas tendencias que dicen que sí, nosotros soñamos y que los sueños tienen un significado. Yo creo que no. Si bien el cerebro no se desconecta cuando uno duerme, sino que tiene que estar con un nivel bajo, pero funcionando en caso de que algo nos pase, tiene que estar, la conciencia tiene que estar alerta. Algunos dicen que es una forma de ejercitar al cerebro, otros que es una forma de resetear el cerebro, y yo creo que es una forma de resumen de lo que nosotros vivimos en el día y un resumen de lo que nosotros, de los problemas que tenemos durante el día. Y el sueño nos permite incorporar o aprender distintas formas de solucionar problemas. Curioso también el hecho de que existe una patología que se llama prosopagnosia. La prosopagnosia consiste en el hecho de que tú no puedes reconocer los rostros. Y lo tiene más o menos el 2% de la población. Los estudios sugieren que en el lóbulo temporal, que es acá, se encuentra todas las neuronas que tienen que ver con el reconocimiento facial. La prosopagnosia es ya sea congénita o puede ser adquirida. Tiene que ver con el hecho de tener algún accidente y dañar esta parte que es el lóbulo temporal. Y eso nos permite reconocer y recordar los rostros. Así, el cerebro también, si es dañado, puede no reconocer los rostros. Y es raro. Imagínense estando, que despiertes un día y estés en tu casa y no sepas quién es ninguna de las personas que te rodean. Y después vas ya sea al colegio, a la universidad, al trabajo, y no reconoces a nadie. Sabes tú lo que tienes que hacer, porque no pierdes conciencia ni el sentido de realidad, pero no reconoces las caras. Ustedes saben lo que es hacer cosquillas, ¿cierto? ¿Han intentado ustedes mismos hacerse cosquillas? No podemos hacernos cosquillas. ¿Y por qué no podemos hacernos cosquillas? Porque el cerebro, una parte del cerebro, el cerebelo, previene y prevé una respuesta a eso. Entonces cuando nosotros lo intentamos hacer, el cerebelo sabe que nos ocasiona una sensación y la inhibe. No había pensado en eso, pero sí, la inhibe. Por eso, el cerebro. El cerebro controla... y podríamos decir que el cerebro nos hackea también. Y nosotros también podemos hackear el cerebro, que es algo de lo que después voy a hablar. El cerebro también utiliza el 20% del oxígeno de todo nuestro cuerpo. Eso quiere decir que utiliza 3 veces más de oxígeno de lo que los músculos requieren. Por eso que es importante, bueno, respirar, porque el oxígeno es llevado por la sangre a distintos órganos. Ahí se produce un intercambio de gases. Entonces el oxígeno es el que produce la energía. Otra característica que es curiosa, ¿ustedes han visto alguna vez alguna operación del cerebro, una operación al cerebro? ¿Han visto no sé qué película, no sé si es Hannibal u otra, donde el sujeto se come el cerebro de alguien y esa persona no se da cuenta? Y es porque el cerebro no tiene receptores del dolor. Nosotros sí tenemos receptores del dolor en todo el cuerpo. Los receptores vienen a ser una especie como de, no nervios ni moléculas, sino que dentro de las células existen ciertos canales que reciben o reaccionan frente a distintos estímulos, ya sea estímulos físicos o ya sea estímulos químicos. Y nosotros sentimos dolor en todo el cuerpo, menos en el cerebro. Es por eso que las operaciones al cerebro se hacen sin anestesia. Es decir, la anestesia va en el hecho para hacer las incisiones, pero intervenir directamente en el cerebro, que a ti te entierran cosas en el cerebro, tú no lo vas a sentir. Y es por eso que las operaciones se hacen
con anestesia, me imagino, local, y tú tienes que estar despierto para poder ser operado. Creo que aquí me voy a extender mucho, tiene que ver con el hecho de que si hay algo que no es cierto, si hay algo que es un mito, es el hecho de que nosotros ocupamos solamente el 10% del cerebro. Eso es mentira. Y es una mentira que viene a ser casi un mito urbano. Ocupamos solamente el 10% del cerebro. Eso es falso. Que todo el cerebro en sí, en su conjunto, necesita funcionar para que nosotros podamos hacer cosas. Nosotros sentimos, nos movemos, pensamos, y todo eso ocurre mediante las neuronas y la sinapsis. La sinapsis, que es la unión de las dos neuronas. Y para que eso ocurra, tiene que estar todo el cerebro involucrado. Hay una teoría, ya lo voy a poner abajo, la teoría del espacio global de trabajo, que implica y que dice que nosotros en el fondo lo que utilizamos son procesadores que frente a estímulos compiten para llegar a la memoria y nosotros podamos actuar. Pero eso implicaría, de todas formas, y al margen de esa teoría, nosotros necesitamos el funcionamiento completo del cerebro. Nosotros tenemos receptores, por ejemplo, al tacto o al dolor en todo el cuerpo. Entonces, si nosotros nos están tocando, estamos pensando, estamos mirando, eso necesariamente va a implicar un uso completo. Así que si alguna vez alguien le dice, no, ocupamos el 10%, eso es una mierda. Eso es mentira. Es mentira. Y una de las cosas finalmente más curiosas, o por lo menos que a mí me llama la atención, tiene relación con el hecho de que lo que les hablaba al principio, el cerebro tiene que ver o dice relación o está relacionado con el hecho de que el cerebro es el único órgano y es el único objeto que es capaz de contemplarse a sí mismo. Es decir, nosotros podemos pensar de cómo pensamos, nos podemos imaginar cómo nos imaginamos, podemos imaginarnos a nosotros y podemos imaginarnos al cerebro y podemos pensar en los procesos en los cuales el cerebro usa procesos de pensamiento para explicarse quiénes somos. Porque les pregunto, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué son? ¿Son el cuerpo? ¿Son el cerebro? ¿Son el alma? Porque el alma no existe. Eso está claro, no hay alma, nunca va a haber. Porque no existe el alma. Existe el cerebro, y el cerebro es un organismo que es, no sé cómo explicarles esto, pero el cerebro es un órgano que es capaz de pensar en sí mismo. Imagínense un objeto. Ahora traten de no imaginar nada. Eso es imposible. Es imposible no pensar en algo. Y el cerebro puede reflexionar respecto a sí mismo. Nosotros podemos pensar acerca de lo que hacemos. Y en el fondo no somos nosotros. Bueno, somos nosotros, pero es el cerebro el que está pensando acerca de lo que... Curiosa capacidad. Si el cerebro es un órgano maravilloso, es un órgano que no faltarían minutos para poder hablar de toda la maravilla que implica el cerebro. Esta ha sido una bitácora de Pictopía. La intención era pasar algunos datos y algunos datos relacionados con el cerebro, porque el cerebro es la idea, es el órgano que nos diferencia. No se olviden. Bueno, ¿para qué voy a repetir? Quería hablar del cerebro tan solo, un poco de conocimiento. Si les gusta, like, dislike y todo lo que ustedes ya saben. Espero que estén bien. Si hay internet, estaré por acá. Que estén muy bien.